Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Víctor Javier. Estamos en Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción, un foro fuera de serie. Hoy está coordinando en este tema autoconocimiento, Autoestima. autoconocimiento, autoestima, ¿verdad? Autoconcepto. Bueno. Estamos con este tema, autoestima, y quien está aquí coordinando es Marla. Por lo tanto, le damos la bienvenida y adelante, Marla. Muchas gracias, Víctor. Muy buenos días, compañeritas. Y antes de entrar al tema, ya sabe que cada mañana tenemos la reflexión de la chequera del Banco de la Fe y hoy toca la del 25 de marzo que está basada en Proverbios 3:24, que dice así: Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. ¿Es el lector una persona propensa a quedar confinada por un tiempo en el lecho de la enfermedad? Que suba a su aposento sin zozobra, con esta promesa en su corazón: cuando te acuestes, no tendrás temor. Cuando nos retiramos a la cama en la noche, esta palabra ha de suavizar nuestra almohada. Nosotros no podemos vigilarnos en el sueño, pero el Señor nos guardará durante la noche. Quienes se acuestan bajo la protección del Señor están tan seguros como los reyes y las reinas en sus palacios, y todavía mucho más seguros si cuando nos acostamos también se acuestan con nosotros todos los cuidados y las ambiciones. Obtendremos en nuestras camas un descanso de naturaleza tal que ni los ansiosos ni los ambiciosos pueden encontrar en las suyas. Los malos sueños serán desterrados aun si vinieran. Borraremos la impresión que nos dejen, sabiendo que son únicamente sueños. Si dormimos así, estaremos bien. Cuán dulcemente durmió Pedro cuando ni siquiera la luz del ángel lo despertó y requirió de una fuerte sacudida en su costado para que se despertara. Y sin embargo estaba sentenciado a morir en la mañana. Así han dormido los mártires antes de ser incinerados, pues que su, pues que a su amado dará Dios el sueño. Para tener un dulce sueño debemos tener vidas dulces, temperamentos dulces, meditaciones dulces y un dulce amor. Y ahí termina la reflexión, Víctor. Bueno, a lo mejor con tanta dulzura se convierte uno en diabético, ¿verdad? Vamos a ver. Dice el Salmo, si, si Dios no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no cuida la casa, en vano vela la guardia. En medio de los problemas y situaciones, el acto de poner nuestra ansiedad a la orden de Dios o en manos de Dios y decidimos ya no preocuparnos exageradamente, sino recostarnos al costado de Cristo y cantar junto a Él una alabanza diciendo gracias, gracias, gracias. No permitiré que el enemigo asuste mi alma, porque tú eres mi descanso, porque tú eres mi Rey, mi Señor, mi Sanador y mi Salvador. No confiaré en mí mismo y en mis propias fuerzas, no confiaré en las circunstancias que pudiera cambiar para lograr tener un triunfo, sino que pondré toda mi esperanza en ti, Señor Jesús.
Cuando nosotros estamos dispuestos a recostarnos con Cristo y descansar en su regazo, al obedecer lo que la Escritura dice, vengan a mí los que están cargados y cansados, yo los haré descansar. Como niños, los pondré en mi regazo y ahí se dormirán en mis brazos. Qué maravilla es confiar en Dios. Qué hermoso es poder, en medio del miedo, en medio de la incertidumbre del futuro, que actuemos con una fe transformadora, con una fe que cambia el rumbo de los acontecimientos de nuestras vidas, esperando hasta el final en el glorioso Dios y su respuesta. Cuando me pongo a pensar en esto, en el gran descanso que tiene mi alma, porque deposito todas mis preocupaciones y ansiedades en Cristo Jesús, humillándome y esperando pacientemente, destruyendo mi propio valor de altivez y de orgullo, para decir, Señor, es tu tiempo, no es mi tiempo. Y de esa forma nos hacemos a un lado. Nos hacemos a un lado para poder encontrarnos de frente a una realidad completamente diferente, una realidad que nos Desde la enseñe, tapa de la licuadora, que pues nos ahí en los enseñe trastes. a nosotros a andar en fe y por fe, y no por sentimentalismos o emociones, sino por las razones de Cristo Jesús. Así que podemos descansar en paz cada día cuando depositamos todo nuestro ser en el regazo de Jesucristo y su promesa. Pues tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Qué bendición. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar a la lectura, al tema del día de hoy, que es la autoestima. Y permítanme ponerles el PDF. Aquí está. Y ahora toca la lectura de personas con baja autoestima. Y igual que ayer, Víctor, le voy a leer todos los puntos y ya después usted dice qué hacemos. Dice así: características de las personas con baja autoestima. Son indecisos. Se les dificulta tomar decisiones. Tienen miedo exagerado a equivocarse. Solo toman una decisión cuando tienen seguridad en un 100% que obtendrán los resultados. Piensan que no pueden, que no saben nada, no valoran sus talentos, miran sus talentos pequeños y los de los otros los ven grandes. Le tienen miedo a lo nuevo y evitan los riesgos. Son muy ansiosos y nerviosos, lo que los lleva a evadir situaciones que les dan angustia y temor. Son muy pasivos, evitan tomar la iniciativa, son aisladas y casi no tienen amigos. No les gusta compartir con otras personas, evitan participar en las actividades que se realizan en su centro de estudio o de trabajo, temen hablar con otras personas, dependen mucho de otras personas para hacer sus tareas o realizar cualquier actividad. Se dan por vencidas antes de realizar cualquier actividad. No están satisfechas consigo mismas, piensan que no hacen nada bien. No conocen sus emociones, por lo que no pueden expresarlas. Debido a que no tienen valor, les cuesta aceptar que las critiquen, les cuesta reconocer cuando se equivocan, manejan mucho sentimiento de culpa cuando algo sale mal.
En resultados negativos buscan culpables en otros, creen que son los feos, creen que son los ignorantes, se alejan, no, perdón, se alegran ante los errores de otros, no se preocupan por su estado de salud, son pesimistas, creen que todo les saldrá mal, buscan líderes para hacer las cosas, cree que es una persona poco interesante, cree que causa mala impresión en los demás, le cuesta obtener sus metas, no le gusta esforzarse, siente que no controla su vida, son líderes naturales. Ahí terminan los puntos de la baja autoestima. Bien, hablar de baja autoestima es hablar de una persona que tiene alta su ansiedad y sus miedos son grandes. Todo lo que nos leyó ahorita la compañera Marla es manifestación de un miedo descontrolado y de una ansiedad continua. Estas personas están llenas de conmiseración. Aunque pueden presentarse con la máscara de fuerte, internamente tiemblan como gelatina. Internamente se sienten desvalidos, es decir, que dentro de ellos mismos no son capaces de tomar decisiones y, y tratan de que la circunstancia u otras personas tomen las decisiones por ella misma, por la persona. Es horrible vivir con baja autoestima. El estar dudando siempre, ¿será o no será? Siempre se está en el valle de la indecisión, el peor lugar, porque toda persona que vive en la indecisión ha tomado una decisión de vida, es decir, ha tomado la decisión de vivir en inseguridad y por eso es temerosa y por eso de pronto se vuelve agresivo o agresiva contra sí mismo o contra otras personas. Siempre está a la defensiva porque tiene miedo. Tiene miedo de que se le reclame una responsabilidad o que no pueda llevar a cabo una responsabilidad. Sin duda, su falta de conocimiento acerca de las emociones, como el miedo y la ansiedad, hace que vivan angustiados y supremamente preocupados por las cosas. Por eso se devaloran a sí mismos, siempre admirando a las demás personas por sus valores, siempre magnificándolos, pero en sus propias vidas, ellos, para sí mismos, no tienen valor. Se menosprecian a sí mismos y piensan que las personas que están a su alrededor no las quieren, que no la estiman. No son capaces de enfrentarse para dialogar, no son capaces de enfrentarse para intercambiar una situación, pues su orgullo, que es una forma de miedo, no les permite hacerlo. Porque en su complejo de inferioridad está la máscara de la superioridad, donde la persona considera que es humillarse el hecho de llegar a hacer un trato o llegar a proponer una situación diferente a la que se le está proponiendo. Así que
le permite a las personas que le manejan o que le lastimen o que le controlen. El que tiene autoconmiseración se aborrece a sí mismo y aborrece a las personas que, que de alguna manera representan lo que ellos desean, pero que no pueden alcanzar, no porque no tengan el potencial, porque lo tienen, sino porque no creen en ellos mismos. No creen en sí mismos, no se conocen, no tienen autoconocimiento de sí mismos y son esclavos de sus tempranos temores, culpando a las demás personas de su propio fracaso de vida, pero no se levanta para pelear su lugar, no se levanta para entender que su enfermedad la ha llevado a una acción autodestructiva, a una forma de ser autodestructiva. Su mente, su mente ha cambiado y la ha formado de esa manera. ¿Cómo romperá con todos esos esquemas de enfermedad que hay en su mente y en su corazón? ¿Cómo podrá salir de esa oscura tristeza que hay en su vida? Hay, hay algo importante que comprender. La religión controla, la religión manipula. Y muchas de estas personas son líderes religiosos con una profunda baja estima. Son líderes religiosos. Y la religión, creen que la religión les va a dar lo que necesitan. Y lo único que reciben es lo mismo que dan los grupos. Cuando la persona sube a la tribuna y habla de sí misma, solo recibe el consuelo, pero no la sanidad de su emoción. También las personas que van a las congregaciones y hacen sus oraciones o salen a la calle a hacer predicación, se consuelan, en ese momento se sienten satisfechos, percibe que hicieron algo bueno para Dios, mas no para ellos. Y aunque se sienten satisfechos, no están sanos internamente. Van a sus casas y hay gritos, hay peleas, hay enojos, hay corajes, hay ruptura familiar, lo cual significa que internamente la persona que tiene la baja estima personal se siente protegida en un grupo que considera bueno y que considera que Dios está ahí, pero Dios está en todas partes, ¿no es cierto? No solamente ahí, sino en todas partes. La diferencia es que está trabajando con la forma religiosa y no con el fondo de la palabra. La baja autoestima hace que las personas sean sumisas y esclavas de otros. Sirven para recibir órdenes y cumplirlas, pero no para dirigir a otros. Hace unos días, una persona hablaba acerca de su jefe, que habían cambiado su situación y su trabajo lo altera, lo pone ansioso,
lo desequilibra y que está pensando en no seguir y renunciar a su trabajo. ¿Por qué? Por su baja autoestima. No tiene la plena seguridad porque ya vivió un evento y le causó mucho estrés al grado de sentirse, después de salir de esa labor, de sentirse cansado y verse al espejo como un anciano, que durante ese tiempo envejeció bastante. ¿De qué se trata esto? Se trata de la baja estima personal. Se trata de los síntomas de la enfermedad mental emocional. Se trata de la enfermedad del espíritu. De eso se trata. Por eso, cuando nosotros empezamos a conocer nuestras emociones, tener un autoconocimiento de nosotros mismos es importante. Los religiosos lo prohíben. No es bueno eso. De la autoestima, el autoconocimiento, autoconcepto, porque es un yo me amo, yo me conozco, yo tengo un criterio claro de mí, pero eso no debe de ser así. Es que Dios tiene que ser primero. ¿Y dónde queda mi libre albedrío? ¿Dónde está mi libre decisión? Ahora bien, si yo no me conozco, yo no me puedo cambiar, no puedo ser diferente. Y esperar que a Dios actúe en mi voluntad, no puedo esperarlo, porque no va a pasar. Y no va a pasar porque Dios no trabaja de esa manera. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Conócete a ti mismo, Timoteo. El aprendizaje, el conocer la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo funciona mi espíritu humano? ¿Qué necesidades tiene mi espíritu humano? ¿Cómo puedo mejorar en mi espíritu? ¿Cómo puedo vencer lo que hoy no puedo vencer? ¿Cómo puedo destruir la inseguridad en mi vida? ¿Cómo puedo cambiar la exagerada preocupación? ¿Cómo puedo controlar la ansiedad y el miedo? ¿Cómo puedo hacerlo? Con estas preguntas diríamos que necesitamos hacer un inventario de nosotros mismos. Si bien ya hemos hecho un inventario del defecto de carácter, necesitamos hacer un inventario de virtudes, pero también necesitamos ponernos a cuentas con el pasado. Si nosotros no nos ponemos a cuentas con el pasado, es decir, que ya no tengas fantasmas que te atormenten, que ya no tengas resentimiento, ni odio, ni deseos de venganza en tu corazón y en tu mente, entonces podremos caminar hacia el futuro en paz, viviendo un día a la vez. Pero mientras no hagamos esa labor, va a ser difícil, porque necesitamos ponernos a cuentas con Dios y recibir el perdón de Dios y actuar bajo el perdón de Dios, haciendo a un lado los fantasmas atormentadores del ayer, destruyendo esas inseguridades que no nos permiten desarrollar el mayor potencial en nuestras vidas. Para liberarnos de una baja estima personal, necesitamos admitir que verdaderamente tenemos baja estima personal. Tal vez no tengamos todos los puntos que se han dicho, pero tal vez tengamos algunos de ellos. Y cualquier punto que tengas de esta lista implica que es un defecto de carácter en tu vida.
Es algo que tienes que cambiar, es algo que tienes que superar. Otra vez hacemos un análisis del inventario con esta lista de baja estima personal, porque insisto, quizás no tengas todo lo que dice esta lista, tengas algunas cosas de estos, o eventualmente o permanentemente. Por eso es importante conocer la obra de Dios, cómo trabaja Dios con nosotros. Dios quiere ayudarnos a salir adelante, indudablemente. Él está dispuesto a darnos las mejores cosas para que podamos librarnos del dolor emocional, del sufrimiento, de la soledad, de la tristeza, de la inseguridad, de nuestra falta de poder para desarrollarnos en la vida felizmente. Pero si nosotros no aplicamos lo que Él dice, pues no vamos a poder lograrlo. Porque Él como maestro nos enseña y yo como alumno tengo que aprender. Y habrá un tiempo de teoría, pero también habrá otro tiempo de práctica. La vida es una práctica constante. Nuestros pensamientos, nuestros anhelos y deseos son una práctica constante en la que necesitamos desarrollar una fe de calidad. Y cuando hablamos de una fe de calidad, pues todos nos quedamos con la mente, si es cierto, una fe de calidad. Pero espérame, ¿cómo es una fe de calidad? ¿Me puedes explicar qué es una fe de calidad? Porque todos tenemos fe, pero ¿qué tipo de fe poseemos? Cuando nosotros ponemos nuestros pensamientos, sentimientos, emociones en Dios. Y cuando nosotros empezamos a trabajar para transformar nuestro interior, estamos actuando con una fe renovadora, transformadora. Pero como todas las cosas, habremos que pagar un precio de sepultar nuestros deseos o destruir nuestros deseos personales, un costo de derribar el orgullo, la soberbia, y aprender a pedir como aprender a dar, aprender a perdonar como aprender a tolerar, aprender a comprender como aprender a querer, sin tratar de atar a nadie, ni amarrar a nadie, dejando libres a las personas en sus formas de ser, de actuar, pensar, reaccionar. Podemos valorar sus acciones y sus reacciones, pero llegará el tiempo en que la persona tendrá que enfrentarse a su verdad y tendrá que reconocer su verdadera situación si quiere cambiarla. Pero si se oculta en los actos religiosos, porque se da en los grupos los actos religiosos. Un acto religioso es ir todos los días a un grupo. Eso es un acto religioso. Va a su reunión. Religión. Religión. ¿Qué es reunirse? Reunirse. Volver a unirse. Entonces, si quiere tener un encuentro consigo mismo, lo puede hacer. Va religiosamente a su grupo y en cada junta percibe consuelo y absorbe energía, pero todavía no tiene energía propia.
Su energía llega hasta la puerta. O a veces va soñando por la calle hasta que se rompe su pompa de jabón cuando llega a su casa y ve su propia realidad. Y se acabó el sueño, se acabó el consuelo y la enfermedad aparece. ¿Qué pasa con esta persona? No tiene una fe de calidad. Aún no ha logrado comprender el objetivo real del programa de recuperación y hace del grupo su religión, su pasatiempo y su consuelo. Y aprende un lenguaje de qué maravilloso es este programa, ¿verdad? Es como decir, qué sabroso es el pan que está ahí en esa vitrina y nunca lo he comido. Pero digo que sabroso es, sí, porque lo ves, pero nunca lo has vivido. Entonces empieza a repetir las cosas como los niños o como los loros y empieza a imitar a otros como los monos. Y hasta que deje de ser perico y mono y aprenda a ser humano, su vida no va a cambiar. Si solamente somos imitadores y malos imitadores, si somos pericos que repetimos lo que otros dicen, pero no le damos vida a la palabra que el principio está hablando, pues no vamos a lograr derribar la inseguridad en que vivimos. No la vamos a derribar. Tenemos que tener una fe que transforma. El tercer paso dice, este es el camino hacia la fe, que obra, que transforma. La palabra evangelio significa buena noticia. Y la buena noticia que trae Dios transforma al ser humano. Lo libera de miedos, no los ata, los libera de los miedos. El amor, el verdadero amor, echa No afuera se todo oye. miedo, todo tipo de miedo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos a desarrollar carácter, un carácter que que nos lleve al dominio de lo que nos lastima, de lo que nos hace daño. Pero, ¿cómo podremos desarrollar un carácter para guiar la energía del instinto de manera correcta si no nos conocemos a nosotros mismos? Si no tenemos el compromiso del cambio interno, entonces, ¿cómo nosotros podemos transformar nuestra autoestima débil en una autoestima fuerte? No, no se puede hacer sin trabajo, no se puede ser sin autoconceptos, sin autoconocimientos para que tengamos una buena autoestima, ¿verdad? Podemos soñar, sí, pero tenemos que pisar la tierra y darnos cuenta quiénes somos realmente, qué estamos haciendo aquí y cuál es el objetivo de nuestra existencia cada día, cada día. Una madre de familia puede pensar que el objetivo de su existencia es tener hijos o cuidar a sus hijos. Y aunque eso
es parte de su realidad, no es el objetivo fundamental. El objetivo fundamental es el desarrollo de su espíritu, es el desarrollo de su carácter. La máxima obra de Dios en la vida del humano. Ese es el principal objetivo. ¿Es cierto? Podemos tener objetivos como hoy tengo que ir al mercado a comprar alimento y es bueno porque es para tu vida, pero es pasajero. Pero en el mercado, ¿qué llevas contigo? Independientemente del dinero, ¿qué llevas contigo en el mercado? Llevas tus pensamientos, llevas tu espíritu humano, quien va guardando todas las cosas que ve o que escucha, o está pensando en el pasado, o está pensando en el futuro, o está pensando en la familia o en sí mismo. La mayor parte del tiempo el ser humano vive en sus pensamientos. Pero, ¿cuál es el objetivo? El orden espiritual. Cuando nosotros tenemos un orden dentro de nuestra mente y comprendemos que el trabajo del maestro es enseñar, que el trabajo del alumno es aprender, pero el maestro no puede hacer más por el alumno, puede animarlo, puede impulsarlo desde afuera, pero quien tiene que hacer la obra en su interior es el alumno. Si nosotros queremos tener una estima alta, necesitamos conocer cómo Dios funciona en nuestro mundo espiritual, cómo funcionamos Dios y yo en unidad, qué le corresponde a Él, qué me corresponde a mí, y no tomar el trabajo de Dios, ni tampoco dejar mi trabajo a que Dios lo haga. Como el hecho de querer tomar una decisión, pero no puedo tomar una decisión porque soy indeciso, ay, se lo voy a dejar a Dios. ¿Que Dios no te dio razonamiento? ¿Que no te dio capacidad analítica? ¿Que tus facultades mentales en el conocimiento de Dios no son suficientes para que tengas visión de lo que tienes que hacer en la vida? Ay, Dios mío, ¿qué vestidos me voy a poner? ¿El azul, el verde, el negro, el amarillo o el rojo? Ay, dime, Señor, ¿qué inseguridad es esa? Es tu vestido, tú decides. Tienes libre albedrío, tienes libre decisión y tienes un cerebro para usarlo. Tienes que tener juicio en tu vida. Tienes que ser analítico y crítico contigo mismo. Y a saber qué ropa quieres portar o qué hacer. Así que hay cosas en las que Dios no necesitamos decirle qué necesito porque ya sé. Como si yo le dijera a Dios, ¿me podré tomar un vaso de agua? ¿Sí? ¿Puedo? Pues claro que puedes. Si tienes agua, pues puedes tomar agua. O puedes ir a comprar agua, ¿no? O sea, ese es tu trabajo, no es el trabajo de Dios. Dios nos provee de la energía, del poder, de la fuerza, para que nosotros desarrollemos capacidades de amarnos a nosotros mismos y amar a otras personas. Y a veces, pues, el amor no es solamente abrazos y besos, ¿no? No, a veces el amor es silencio, otras veces el amor es intercambio en una conversación.
Cuando uno se pone a pensar, hago un análisis personal de mí mismo. Bien, ante mí mismo lo hago. Y luego se lo paso a Dios y le digo, mira, Señor, he estado pensando esto sobre este asunto. Y sabes que tengo miedo y estoy inseguro. Y luego me salta su palabra y dice, canta, alaba, relájate, estoy contigo. Por nada te afanes, no te preocupes por lo que has de comer, de vestir o calzar. Haz lo que tienes que hacer. Si en este momento no tienes más que esperar, espera. Si en este momento puedes ir, te llega a tu mente una respuesta o una solución y tú verificas para ver si es viable o es posible, la buscas. Pero no tengo por qué ser asustadizo por el futuro. Nada he traído y nada me llevaré, y nada es mío. Cuando pienso de esa manera, que solamente soy un administrador más en este mundo, mientras viva. Así que tengo que darme cuenta de lo que tengo que hacer como humano que soy. Y Dios, que es mi consejero y mi maestro, que es mi manager de vida, me impulsará. En mi fe, en su palabra, Él pondrá el querer como el hacer en mi corazón para triunfar sobre alguna situación o algún hecho. Pero algunas veces Dios espera hasta que estamos en el borde del precipicio. No caemos al precipicio porque Él nos defiende, porque Él nos toma. Y aprender a escuchar a Dios en sus preguntas, en su sí o en su no, o en su silencio de espera. Aprendemos a tener fe de calidad, de calidad. Si digo, por nada estás preocupado y sigo preocupado, ¿por qué? Porque no sé poner mi voluntad en Dios, porque no sé poner mi vida, porque no sé desprenderme de la preocupación, porque mi mente quiere resolverlo ya, por su miedo, quiere resolverlo rápido, inmediatamente, que se hagan las cosas ya. Y no, todo en la vida tiene su propio proceso. La flor no llegó a ser flor sin un proceso. La flor no llegó a ser tan hermosa sin un proceso. Y cuando llega a ser tan hermosa esa flor, va a tener un tiempo de vida en esa hermosura y luego se marchitará, se secará y el viento llevará todos sus restos por todas partes y ya no será. Así es nuestra vida, es vana. Por eso es importante que veamos que los tiempos que vivimos no son buenos, pero tenemos que hacerlos buenos para nuestra vida diaria con el poder de Dios en nosotros. Porque cuando nos unimos en espíritu a Dios, en Dios somos fuertes, somos valientes, somos poderosos en Dios para derribar todo argumento que está contradiciendo
lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero hacer conforme a la voluntad del Espíritu de Dios. ¿No te parece maravilloso eso, no? Una autoestima fuerte no puede ser si no hay una base fuerte. Y la base del conocimiento acerca de Dios, la sabiduría, es la, los principios que salen de la boca de Dios. Esa es la base, la fuente de nuestra sabiduría. Y por esa boca y por esa palabra tenemos que vivir, y no por nuestras propias ideas y pensamientos y sentimientos y emociones. No, estamos aquí para administrar no solamente la materia, sino nuestro espíritu. Ese es el mayor trabajo que tenemos para poder trabajar con otras personas y ser mm, ejemplos de paciencia, de amor, pero también ejemplos de sencillez, en el sentido que si cometo un error, lo admito. ¿Delante de quién? Del niño, de la joven, del joven, de mamá, de papá, de los hijos, etcétera. ¿Por qué? Porque estoy demostrando que no soy falible. Digo, perdón, que no soy infalible, que soy falible, que puedo fallar, que no soy perfecto, que puedo fallar. ¿Y esto qué está indicando? Está indicando que no soy mejor que otros, ni peor que otros, simplemente un humano que tiene claro la estima, el amor propio, que se basa en mi amor a Dios, y mi estima se basa en la palabra que Dios me ofrece y que yo creo y pongo en acción. Entonces, mi concepto personal se eleva ante el concepto de Dios. Se eleva, se vuelve de mejor calidad. Por eso nuestras facultades mentales se vuelven poderosas. ¿En quién? En Dios. Entonces mi estima personal, aunque yo me conozco, yo entiendo mis virtudes o mis defectos, etcétera, pero cuando me pongo en las manos y guianza del maestro, entonces mi estima personal se eleva y empieza a tener permanencia, un valor permanente. ¿Por qué? Porque estamos logrando un autoconcepto. Bueno, vamos a ver un poquito más después de esto. He tomado esto de la autoestima baja de una manera general, ¿verdad? Y una idea en cómo nosotros podemos apoyarnos espiritualmente para lograr liberarnos de la ansiedad y el miedo, que son los principales factores de autodestrucción: la falta de dominio del miedo y la falta de dominio de la ansiedad. Si no dominamos estas dos cosas, estamos fuera del camino. Es como si en algún momento no pudiéramos dominar el volante del auto y vamos caminando por una vía recta, pero no dominamos el volante del auto y se nos va para un lado o para el otro. Nos salimos de cauce y podemos producir un accidente o voltear el auto, poniendo en riesgo nuestras vidas o la vida de los demás. Lo mismo sucede con nosotros cuando no dominamos la ansiedad. Nos autodestruimos. Cuando no dominamos el miedo, nos autodestruimos. Destruimos la obra de Dios en nuestras vidas. No tenemos una base firme de crecimiento. Entonces estamos fluctuando de un lado para otro, de aquí para allá y de allá para acá,
como si fuera un baile, ¿no? No, tenemos que caminar despacio, pero derechos, y hay descanso y podemos continuar. Y hay refrigerios, podemos tomarlos y seguir el camino. Alimentar nuestro espíritu es importante. Bueno, entonces decíamos, vamos con algo más de la lectura. Muy bien, algo más de la lectura. Perfecto. Entonces sería características de las personas con autoestima inflada. Y dice así, tomando elementos básicos de Freud, podemos hacer una aproximación a las características de este tipo. Y ahí van los puntos. Piensan que pueden hacerlo todo. No hay nadie mejor que ellos. Creen tener siempre la razón y que no se equivocan. Son seguros de sí mismo en extremo, pero los hace no ver los riesgos de sus acciones. Creen que todas las personas los aman. Hablan en extremo y son escandalosos. No toman en cuenta a nadie para hacer sus tareas o realizar cualquier actividad. Se aman en forma enfermiza a sí mismos. Son vanidosos, pero en caso extremo llegan al narcisismo. Narciso era un hermoso joven que todos los días iba a contemplar su propia belleza en un lago. Estaba tan fascinado consigo mismo que un día se cayó dentro del lago y se murió ahogado. En el lugar donde cayó nació una flor a la que llamaron Narciso. Siguiente punto. Me siento atractivo, no necesariamente en el aspecto físico. Creen que son las personas más interesantes de la Tierra. Tengo mucha seguridad en mí mismo. Cree que le gana a cualquiera en todo. Cree que él es el cuerpo más bello. Cree que impacta a cualquiera que lo conoce. Le gusta que lo elogien. Cree que todas las personas están obligadas a amarlo. Siento que realmente soy mi mejor amigo. Cree que nunca se equivoca, pero ataca a los demás cuando se equivocan. Siento que nadie es más que como yo en persona. Como siento que nadie es más que como yo como persona. Casi siempre tengo una actitud amigable con los demás, los acepto sin juzgarlos. Me siento feliz, plenamente a gusto conmigo mismo. Cuida en forma enfermiza de su salud, optimista en extremo, siente que merece tener más que los demás, quiere tener lo mejor en ropa, perfume y objetos materiales, ególatra, megalómano. Y ahí termina esa característica de las personas con autoestima inflada. Su micrófono está cerrado, Víctor. Bien, ok. Pues ya llegamos al campo de otro tipo de narcisismo, ¿no? El inflado. El que esconde la baja estima personal. Él tiene fe en sí mismo, pero esconde su baja estima personal, sus defectos. Se mira que no tiene defectos. Su inteligencia está inflada. Siente que su cerebro flota por sobre todos los demás, que es hábil, amablemente hábil para obtener lo que desea, para manejar o manipular las cosas. El enfermo, ese enfermo que puede llegar a ser un enfermo crónico de narcisismo,
Aunque el narcisismo se va por grados, indudablemente. Quien tiene una baja estima personal es un narcisista. ¿Pero cómo? Te podrás preguntar tú, ¿de qué puede estar orgulloso esa persona? Es un narcisismo. Tiene una concentración negativa de sí mismo. Y eso es egoísmo. Una concentración negativa de sí mismo. Sin embargo, aquí lo que vemos es un narcisismo a la inversa, donde tiene una concentración exagerada de sí mismo. Y la estima, la, la- la alta estima, tiene tiene un control de sí mismo. Ti- eh, El, el de, el de alta estima ve la realidad tal cual es. No ve el vaso si está medio vacío o está medio lleno, sino que puede ver las dos cosas, que está medio vacío y que está medio lleno. Puede afirmar una cosa sin aludir a lo otro. Es decir, puede afirmar que es un vaso medio lleno, ¿no? Y si está medio lleno, significa que no está completo, que por lo tanto estoy diciendo que hay un vacío, la mitad está vacío, con una sola palabra. Ese vaso está medio lleno. Un entero es un medio, no es un entero, es un medio. Si le ponemos otro medio será un entero, pero si decimos es medio. ¿Por qué? Porque la realidad es el líquido que tiene ese vaso a la mitad, es la realidad. ¿Y lo vacío no es real? Claro, claro que es el vacío, es real, pero el vacío es nada, lo cual significa que si es un vacío y es nada, no te va a dar vida o no te va a dar satisfacción. Pero si ese líquido es un refresco, por ejemplo, y el vaso está medio lleno, tú lo puedes beber, pero el vacío no te lo vas a beber, ¿o sí? Entonces, ¿cuál es la realidad? Lo que puedo saborear, sentir, palpar, ver, es la realidad. Lo otro es especulación. ¿Por qué? Porque es inexistente. No hay nada, es un vacío, no hay nada. Entonces, ¿está el vaso medio vacío o medio lleno? Está medio lleno. Hablando de la realidad. ¿Qué podemos hacer con este principio fundamentalista de la realidad? Pues que la persona que tiene alta estima va a ver su realidad, va a reconocer su vacío como su llenura. Y su vacío vendrán a ser sus necesidades, es decir, lo que no posee pero anhela poseer, lo que no posee pero quiere tener. Ese es su vacío. Todas las empresas que venden productos tienen un equipo de psicólogos para formar necesidades en la gente, presentarles un producto que se les antoje, un producto que produzca un vacío en la persona y lo considere necesario para su vida. Ellos trabajan para eso, para provocar antojos. Si vemos, por ejemplo, en la televisión
un mensaje de un plato de comida, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? No, pues te ponen un platillo así, primero nada, pero ya vas viendo cómo van acomodando el platillo, cómo le ponen la crema, etcétera, digamos unas enchiladas suizas, dicen, mira, pues, este queso se lo puedes poner así, así, así. Ah, y luego lo metes micro y luego pones salsa, así, salsa verde, ya está preparada, y luego arriba le pones queso, y luego lo vuelves a meter ahí. Ah, ok, ya están tus ensaladas suizas. Mira usted, y luego, wow, qué rico se ve, qué apetecible. Entonces, ¿qué está formando en mí? Un anhelo, un vacío. Yo quiero comer de eso. ¿Sí? O sea, ¿te produce qué? Un antojo. Te produce una necesidad. Y bueno, eso puede ser para la persona que no controla estas cosas, puede ser una insatisfacción o una frustración. Y luego está renegando porque tiene que comer frijoles, porque no tiene para hacer esas enchiladas suizas. O algún día voy a ir a un restaurante, se va a hacer, pero ok, ya produjo una situación en tu interior. Por eso nosotros tenemos que, nuestra estima personal tiene que estar basada en la realidad. No debemos inflar. A mí me encantó cuando leí la parte donde, en Romanos, la parte donde dice Pablo, ¿verdad? Nadie tenga más alta estima de acuerdo a lo que debe de tener conforme a su fe. Qué tremendo. Porque, a ver. Nadie debe tener más grande estima de sí mismo que la que debe de tener de acuerdo a su fe. La pregunta aquí sería, ¿de acuerdo a mi fe? Sí. ¿Y, y, y qué es la fe? ¿En mí? ¿Qué es la fe? La fe es el conocimiento y la práctica del conocimiento. Veamos, el apóstol Pablo, y con esto voy a terminar, decía, es pues la fe, es pues la fe, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? O sea, la fe es una convicción, ¿sí? Es la certeza de lo que se espera, dice, y es la convicción de lo que no se ve. Es la certeza, la seguridad de lo que tú esperas. A ver, pero ¿en qué se basa mi seguridad? En el conocimiento. ¿Y en el conocimiento de qué? De principios espirituales. Entonces, mi fe está en que si Dios dice, la venganza es mía y no te enojes, y yo obedezco y digo, no, no voy a luchar para que mi mente no se resienta y no se vengue, y si me enojo, pues podré controlar ese enojo o controlaré esa molestia. ¿Y qué espero? Si hago esto, ¿qué espero? El resultado que me tiene preparado Dios. ¿Y cuál es el resultado? Tranquilidad, paz interior, serenidad. ¿Mm? Entonces, ¿dónde está mi fe? Nadie tenga más alta estima de sí mismo que la que debe de tener de acuerdo a su fe. ¿Quién soy yo? Solamente un siervo. Eso soy yo. Yo no soy jefe, no soy director, no, no. Solamente soy un servidor. Y con esa mentalidad debo de estar siempre como servidor. ¿De quién? De todo aquel que me procure para ayudarle, soy su servidor.
Bueno, hasta aquí vamos a dejar sobre este asunto y vamos a cerrar la grabación. Vamos a cerrar la grabación para continuar con el tiempo donde ustedes van a compartir con nosotros